Siguiendo los temas de lo que es los circuitos eléctricos básicos, temas de física, temas básicos, fundamentales, vemos el campo eléctrico y diferencia de potencial. Vamos a ver cómo calcular estas variables dependiendo del problema siguiente. Lo mostramos aquí. Tengo el siguiente triángulo, ¿sí? Ya diseñado con ciertas distancias, 3 metros, de aquí a acá, a este punto A, de esta carga a este punto A, ¿sí? De la carga al punto B, para 1 metro, ¿sí? En ambos lados. 6 microcoulombs, una carga neta positiva, 3 microcoulombs, una carga negativa. Lo que se nos pide calcular es vector E, que viene siendo el campo eléctrico, ¿sí? Que es una fuerza y es un vector. Voltajes A, o lo que es el potencial A y el potencial B, ¿sí? Cuánto voltaje hay acá y cuánto voltaje hay acá. Luego, ¿sí? Trabajo, ¿sí? El trabajo A, que va a ser básicamente cuál necesito o qué trabajo necesito, es necesario para llevar, ¿sí? De una carga desde el punto A hasta el punto B, que vienen siendo estas partes. Entonces vamos a comenzar con lo que es la variable más sencilla. En este caso van a ser nuestros voltajes. Nuestro vector de campo eléctrico es la parte más complicada, lo vamos a dejar al final. Para calcular voltaje, ¿qué necesito? Ya hemos ejercicios de ley de cargas de Coulomb. La definición de diferencia de potencial va a ser la siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Lo que es voltaje, ¿sí? Que normalmente se representa como una V, es siempre el trabajo necesario que necesita una carga para pasar de un potencial cero a un potencial considerado. Pero sin embargo, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza, ¿sí? Por la distancia, donde la fuerza es un vector. Pero la fuerza, ¿sí? También sabemos, ¿sí? Nuestra fuerza, que es igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrada, donde R es la distancia. Por lo tanto, como R es mi distancia, puedo sustituir aquí tranquilamente en trabajo fuerza por distancia, que es R. Ahora, ¿qué sería si voy sustituyendo? El trabajo es esto, fuerza por distancia. Entonces vendría siendo fuerza, ¿sí? El vector fuerza, ¿sí? Por lo que es la distancia, sobre Q, una carga. ¿Sí? Voy a poner este cargo, no sé, la carga 1 por decir, ¿sí? O la carga, en este caso, la carga del vector unitario. ¿Okay? Entonces podríamos poner aquí, ¿sí? Lo que es Q sub 0. Sin embargo, así nos queda perfectamente. Ahora, aquí sabemos que la fuerza es igual a esta variable, a lo que es esta relación. Sería Q1 por Q2 sobre R2. Sin embargo, Q1 y Q2, pues puedo poner simplemente 1 que sea Q1. ¿Sí? De esa forma, la carga. Y la otra carga puede ser desconocida, la pongo como Q. Sustituyéndolo, ¿sí? Me quedaría así. El voltaje va a ser igual a la fuerza, que es todo esto, ¿sí? Es toda esta expresión, que es K, Q1 por Q2 sobre R cuadrada. ¿Sí? Esto es nada más la fuerza por R, ¿sí? Sobre Q, que está aquí. En este caso ya no pongo Q2, es cualquier otra Q, una carga de prueba. Y lo que veo de este enunciado ya es una simplificación. Q con Q se anulan, R con cuadrado se anula. Y lo que obtengo es una fórmula de voltaje aplicada para este caso de problemas, que es K, mi constante de Coulomb, por Q1 sobre R. ¿Sí? Y esta es mi relación que voy a poder emplear para lo que son los voltajes o el potencial eléctrico en un punto dada una carga. Entonces, empezamos calculando nuestros potenciales eléctricos con esta relación. Primero, voy con esta carga. Potencial eléctrico, si voy a ponerlo, esta de aquí. Potencial eléctrico a calcular, el potencial eléctrico 1. Ahí está. ¿Ok? Entonces pongo B1 va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? Sería 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Luego sigue Q1. Q1 en este caso mide 6 microcoulomb, que sería 6 por 10 a la menos 6. Ya no pongo las unidades, ya que al final todo es dimensionalmente correcto. Sobre la distancia. ¿En qué punto quiero calcular esa distancia? ¿En dónde quiero calcular el potencial en este caso? Pues quiero calcular el potencial, ¿sí? En lo que es el punto A, que sería 3 metros. Entonces pondré aquí 3 simplemente.
resolviendo esto, ¿sí? 9 por 10, ¿sí? O 9 por 3 es tercera, 3, 3 por 6, 18, ¿sí? Y por 10 a la 3 en este caso, lo que sería igual a 18 kilovoltios, ¿sí? de energía, de potencial en este caso, potencial eléctrico. Después, B sub 2 en el mismo punto, ¿sí? En el punto A, es decir, aquí, ¿sí? Ahora voy a calcular B sub 2 en ese punto, que es todo este recorrido. B sub 2. Aplico la misma fórmula, ¿sí? Vendría siendo K, que es 9 por 10 a la 9, por mi carga, que en este caso es 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6, sobre la distancia donde yo quiero calcular el punto, o la diferencia, o el potencial eléctrico, que en este caso es el punto A, que es lo mismo, 3 metros. 3 con 3 se anulan y me queda 9 por 10 a la 3, o a lo que en este caso viene siendo, sí, a la 3, lo que sería 9 kilovoltios. Sí, ya tengo los dos potenciales, 18 kilovoltios y 9 kilovoltios. Sí, lo tengo aquí. Sin embargo, el voltaje, o lo que es el potencial eléctrico de esta carga, ¿sí? Como la carga es negativa, la tensión o el voltaje es negativo. Por lo tanto, serían menos 9 kilovoltios y aquí 18 kilovoltios con respecto a este punto. Una vez que tengo esto, ¿sí? Esto es matemáticamente, lo que puedo calcular es el voltaje total en el punto A, que es lo que me está pidiendo aquí. El voltaje en el punto A sería, ¿sí? Como nada más tengo dos cargas, sería la suma, ¿sí? De los dos potenciales que influyen, ¿sí? En este punto. Entonces sería el primer voltaje, que vale 18 kilovoltios, más el segundo voltaje, que mide menos 9 kilovoltios. Aquí sabemos que esto es una resta, ¿sí? Más por menos me da menos, y sería 18 kilovoltios menos 9, lo que me da 9 kilovoltios, ¿sí? Y esta es mi primera respuesta, voltaje en el punto A. ¿Ok? Hasta ahí tenemos lo que es el primer apartado, ¿sí? Que es, ya tenemos el voltaje en el punto A, ahora vamos con el voltaje en el punto B, que es este de aquí. Entonces utilizo la misma fórmula para calcular el voltaje B1, pero ya no sobre este punto, sino sobre el punto B. La fórmula no me cambia, ¿sí? Me da lo mismo. Es 9 por 10 a la 9 coulombs, perdón, la constante de Coulomb, la carga Q1, que es esta, sobre la distancia. En este caso la distancia vale 1. Y también en la parte de abajo son los mismos cálculos, ¿sí? Tenemos aquí que es menos 3 microcoulomb y la distancia es 1. Por lo tanto, aquí 9 por 6 me daría, ¿sí? Lo que son los 54, ¿sí? Por 10 a la 3, o lo que sería 54 kilovoltios. De este lado me daría 9 por 3, sería menos 27 por 10 a la 3, o lo que me daría menos 27 kilovoltios. Ya tengo la diferencia del potencial de este punto con respecto a este, ¿sí? Ya tengo el potencial eléctrico, 54 kilovolts, hay aquí. De este punto con respecto a este, la carga con respecto al punto B, son menos 27 kilovoltios. Como en el ejemplo anterior, el voltaje en el punto B o en el punto A era la suma de los dos voltajes. Ahora lo mismo tengo que hacer, la suma de los dos voltajes. Sería 54 kilovoltios el primero más, ¿sí? Menos 27 kilovoltios, lo cual me da una resta, ¿sí? Y al final me da 27 kilovoltios positivos como voltaje en el punto B. Y ahí tengo ya también lo que es la parte de el voltaje en el punto B. Ahora, para borrar esto un poco, para tener un poco más de espacio, ¿sí? Si no, hay que repetir el video para ver en dónde fue el error, ¿sí? Es la ventaja que tenemos al estudiar de esta forma. Avanzando, ya tengo estos dos puntos. Quedamos que el vector del campo eléctrico va a ser el último. Lo que tengo que calcular ahora es el trabajo. Ahora, siguiendo lo que es el inciso de aquí, la parte del inciso C, ahora vamos a calcular el trabajo que se necesita para una carga, llevar una carga del potencial A al punto B, ¿sí? Ya tenemos los dos voltajes, que es lo que me va a servir. ¿Por qué? Porque sabemos que el voltaje o el potencial eléctrico es definido como el trabajo sobre una carga. De aquí puedo despejar el trabajo, ¿sí? Despejando trabajo me quedaría, ¿sí? La carga por lo que es el voltaje, ¿sí? Sin embargo, como voy a calcular un trabajo de un punto a otro, ¿sí? Del punto A al punto B, necesito, ¿sí? Del voltaje, perdón, del potencial, necesito qué potencial existe en el punto A
y restarlo al potencial del punto B. Es una diferencia de potencial, llamado esto como diferencia de potencial eléctrico. Entonces, ya tenemos todo. Si quiero calcular el trabajo del punto A hacia el punto B, aplico la siguiente fórmula. La carga, si quiero mover una carga, por ejemplo, puede ser la de 6 o puede ser la de 3, por ejemplo, la de 3 microcoulombs, ¿sí? En este caso consiste negativo, ¿sí? Menos 3 microcoulombs por el voltaje de un punto A. ¿Cuánto me da el voltaje del punto A? Quedamos que nos haya dado 9 kilovoltios. Menos el voltaje en el punto B, que nos dio 27 kilovoltios. ¿Sí? Entonces ahí tengo los voltajes, hago una diferencia para que me dé menos 3, esto es por 10 a la menos 6. Y esto de aquí sería 18 o menos 18. Son kilovoltios, sería menos 18 por 10 a la 3. Ahí está. Entonces ahora sí. ¿Cuánto me da esto? Menos por menos me da más. Y 3 por 18, sí, me da 54. Por 10 a la menos 6 y a la 3 me da a la menos 3. Lo que sería 54 mili, ¿sí? Este prefijo cambia a mili y el trabajo se mide en joules, entonces tendría que poner milijoules. Y ahí tengo lo que es el trabajo que se necesita para mover la carga del punto A al punto B, ¿sí? De esa forma ya lo tengo calculado.